más santo a través del Cordero de Dios. Muy buenas bendiciones, seamos todos bienvenidos a un programa más de Palabras de Vida. Para mí es un gozo y para mí es una bendición poder compartir la palabra del Señor y poder aprender un poquito más de ella. En este programa vamos a tocar un tema muy importante y el tema es: ¿existen nuevas revelaciones? ¿Existen nuevas revelaciones? Quisiera tomar este punto de partida leyendo un versículo de la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y versículo del 18 al 19, y dice así la palabra de Dios: Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. Amén. Bien, si nosotros decimos, hermano, que hay nuevas revelaciones el día de hoy, estamos negando también pues el versículo que hemos leído no hace mucho. La proclamación de que hay nuevas revelaciones, hermano, ha traído como consecuencia la aparición de nuevas sectas, la mala interpretación de la escritura y la proliferación, hermano, de falsos ungidos, falsos ministros, ¿no? Hoy en día, hermano, hay falsos ministros que con el pretexto de las nuevas revelaciones tuercen las escrituras para su propia conveniencia, como dice la escritura. Bien, antes de hablar, hermano, con respecto a si existen nuevas revelaciones, quisiera irme un poquito a la historia de la iglesia primitiva. Hermano, ya en los primeros siglos hubo una proliferación de falsos ministros, de falsos apóstoles, de falsos profetas, que comenzaron, hermano, a torcer las doctrinas y comenzaron, hermano, a circular tanto en las iglesias, hermano, de Oriente y Occidente, evangelios, hermano, de dudosas procedencias, ¿no? Evangelios tales, hermano, como el evangelio, hermano, de Bartolomé, el evangelio de Nicasio, el evangelio de María Magdalena. Este evangelio, pues, lo han encontrado últimamente, y este evangelio, pues, hace alusión a que María Magdalena era amante del Señor Jesús, una tremenda aberración. Pero este evangelio, hermano, era uno de los que estaban circulando ya en ese tiempo, ¿no? En muchas iglesias. Tenemos el evangelio de Egipto, el evangelio protoevangelio de Simón, el evangelio de la infanta de Natividad, el evangelio, hermano, de Judas, el evangelio árabe, el evangelio de Tasiano, y podemos citar un sinnúmero, hermano, de evangelios que estaban circulando en las iglesias primitivas. No había una norma, o sea, nadie decía si era un libro inspirado o no eran libros inspirados de parte de Dios. Entonces comenzaron a purular, hermano, estas doctrinas, estas herejías, hermano, que muchas de ellas, hermano, decían horrendas aberraciones. Entonces, debido a esto, hubo la necesidad, hermano, imperiosa de formar un concilio para establecer qué libros eran inspirados y cuáles no lo eran. A estos libros, hermanos, se les llamó libros canónicos o inspirados. O sea, canónicos viene de la palabra griega canon, que quiere decir caña de medir, haciendo alusión a una medida griega que existía, refiriéndose a que todo libro tiene que tener una medida, o sea, una fuente de inspiración que era Dios, ¿no? Entonces, por eso, hermano, nacieron los concilios, ¿no? Los concilios era donde se reunían los apóstoles, los que centraban la doctrina, para estudiar, para analizar las diferentes doctrinas que estaban, hermano, purulando en ese entonces. Entonces, por eso nacieron los concilios, ¿no? Para determinar qué libros eran inspirados y cuáles no. El primer concilio que registra la Biblia fue el concilio de Jerusalén, allá por el año 50, cuando Pablo se reúne con los apóstoles, hermano, para analizar las herejías que muchos judíos
convertidos al cristianismo, estaban enseñando, ¿no? Le estaban diciendo cómo es a los gentiles que estaban abrazando la fe cristiana, que ellos tenían que circuncidarse para poder ser salvos. Entonces el apóstol Pablo se reunió con los demás apóstoles, hermano, para cortar a raya todas estas falsas doctrinas que se estaban metiendo dentro de la iglesia, ¿no? Y Pablo comienza a decir que la salvación no son por obras, sino que la salvación es por gracia, la salvación es por fe, es por creer, es algo gratuito, no es por obra, no es por circuncidarse, no es por hacer obras de como es de la carne, sino que es por fe. Entonces, el primer concilio lo vemos en Jerusalén. Ya los judíos también tuvieron su concilio, el concilio de Yagnia en el año 98. Vemos también que los judíos, los judíos griegos también tuvieron su concilio en el año primero, en el siglo primero. Ellos tuvieron su concilio que era el concilio de Alejandría. Y ahí tenemos los concilios que se dieron en las iglesias. Hubieron muchos concilios más, pero voy a citar los más relevantes. Hubo el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, el concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia, el concilio de Trento y el concilio de Toledo, aquí en España, que fue más o menos en el año 633, que es donde en ese concilio recién entró el libro de Apocalipsis. Yo quiero decirle, hermano, que todos los libros que conocemos hoy en día como el Nuevo Testamento fueron libros que a lo largo de cientos de años demoraron en entrar, porque hubieron muchas disputas, hubieron hermano, muchas contiendas, hubieron, hermano, muchas conjeturas. Unos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo, unos decían que no eran inspirados, otros decían que sí. Entonces, hermano, fueron libros que a lo largo de estos siglos, de estos años, hermano, comenzaron a entrar. Y el último libro que entró fue el libro de Apocalipsis. ¿Por qué fue el último en entrar? Porque no entendían el libro de Apocalipsis. O sea, honestamente, el libro de Apocalipsis es un libro de difícil interpretación, porque habla de muchas figuras, ¿no? Habla de muchas figuras, dragones, etcétera, etcétera. Entonces, les era un poco complicado entender a los eruditos de aquella época. Por eso que el libro de Apocalipsis entró en el concilio de Toledo en el año 633. Entonces, ¿qué le quiero decir con esta historia que hemos visto? Hoy en día, hermano, purulan en las diferentes iglesias, hermano, todo viento de doctrina. Existen, hermano, tantas herejías, tantas doctrinas que se está enseñando hoy en día con la excusa de las supuestas nuevas revelaciones. No hay nuevas revelaciones. Ya como es el canon bíblico está cerrado. O sea, no hay nuevas revelaciones, no hay nuevas doctrinas, porque ya la doctrina está en la Biblia. Usted quiere saber la doctrina, está en la Escritura. Usted quiere saber, hermano, cómo es las revelaciones, está en la Escritura, ¿no? Lo que existe hoy en día es iluminación, ¿no? Para entender la revelación de la palabra de Dios. Ya, hermano, ya Pablo, hermano, se le reveló. Y una de las cosas que muchas veces tuercen estas personas, porque tuercen las Escrituras, y ellos escogen Efesios capítulo 3, del versículo 2 al 5. Efesios 3, de 2 al 5. Le voy a dar un ejemplo de cómo malinterpretan las Escrituras, ¿no? Y dice aquí está hablando el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Y dice así: si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación, dice, por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles. Dice, ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, los profetas y los apóstoles de hoy en día dicen, mira, aquí dice que el Señor sigue revelando a sus apóstoles y sus profetas, o sea, nos sigue revelando a nosotros. Entonces, aquí es cuando tenemos que aplicar la hermenéutica del texto, del contexto de lo que estamos leyendo. Y aquí, literalmente, Pablo se está refiriendo a él.
Pablo se está refiriendo a que él recibió una revelación del misterio de Cristo. El misterio de Cristo era lo que conocemos hoy en día como el Nuevo Testamento, ¿no? Lo que conocemos hoy en día como el nuevo pacto, Entonces habla aquí Pablo de que él recibió esa revelación, recibió esos misterios, recibió toda aquella revelación que le estaba dando Dios para que ellos comenzaran a escribir lo que conocemos hoy en día, lo que es la Biblia, ¿no? El Nuevo Testamento, ¿no? Y hace alusión a los profetas, ¿no? Que también los profetas anunciaron de antemano la venida del Mesías. Entonces se está refiriendo a ello. No se están refiriendo a los apóstoles de hoy en día. Los apóstoles de hoy en día, para avalar su apostolado, pues dicen, no, pues aquí está hablando de nosotros, porque nosotros somos los apóstoles del Espíritu y todavía el Señor sigue revelando. Todavía, entonces pues el Señor no reveló todo a Pedro, no reveló todo a Pablo, entonces tiene que revelar a los apóstoles de hoy en día, ¿no? Hermano, eso es totalmente antibíblico. Hermano, aquí lo que Pablo se está refiriendo a él, está refiriendo a los apóstoles bíblicos, no a los apóstoles de ahora. Entonces, claro, cogen este versículo y dicen, no, eso están hablando de mí. Recuerdo cómo es a un famoso pastor hereje de apellido Miranda, que leía una porción de la palabra y decía, eso está hablando de mí. Entonces, eso es totalmente, hermano, herético, ¿no? Eso es torcer las escrituras. Y segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 20 al 21, dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la escritura es de asunto de interpretación personal, hermano. O sea, nadie puede decir, no, esto está hablando de nosotros, esto está hablando del ministerio, esto está hablando del apóstol, esto está... No. No hay interpretación personal. El único que dijo, y esta escritura se está cumpliendo o habla de mí, fue mi Señor Jesús. Cuando estaba en la sinagoga leyendo el libro de Isaías, hablando del cómo es del Cristo sufriente que iba a venir, y dijo, y esto está hablando de mí. Y después que lo quisieron apedrear por aquello. El único. Pero nadie puede coger la escritura y decir, no, esto está hablando de mí, o esto está hablando de nosotros los apóstoles o de nosotros los profetas. No. Eso está hablando del apóstol Pablo, está hablando de los apóstoles bíblicos, de los profetas que antecedieron y que anunciaron, ¿no? el nuevo pacto que iba a venir, la salvación por medio de Jesucristo. De eso están hablando. Entonces, esa es una de las maneras de las cuales ellos, hermano, tuercen las escrituras. Mateo 7:15 dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado porque van a venir con una apariencia de oveja. La oveja se caracteriza por ser dócil, por ser mansa, por no romper un plato. Entonces, y es muy complicado muchas veces discernir, a menos, hermano, que por medio de la palabra lo desenmascaremos. Y si no tenemos el discernimiento y el Espíritu Santo que nos guíe, que nos muestre, hermano, no se los podría detectar, porque ellos vienen con una apariencia, vienen con una vestidura de oveja, de mansos, como que no hacen absolutamente nada, como que son los ungidos del Señor. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Ahora, mire lo que dice Apocalipsis 2.2. Dice Apocalipsis 2.2, hablando a Éfeso. Hablando el Señor a la iglesia de Éfeso, dice, yo conozco tus obras, dice, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, hermano, hay que someterlos a prueba. Mire, cuando Pablo llegaba a Berea, los hermanos de Berea, hermano, ellos verificaban si lo que decía Pablo era cierto. ¿Y cómo lo verificaban? Por medio de la Escritura. Pero hoy en día, hermano, nosotros creemos que porque se llama apóstol o porque se llama un profeta y lo que nos está diciendo, hermano, está bien. O sea, nos creemos que está bien y no verificamos. Hermano, tenemos que ser como los de Berea, tenemos que ser como los de Éfeso. Probar, someterlos, ponerlos a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y dice, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo podemos probarlo? Por medio de la Escritura. ¿Cómo tuercen las Escrituras para su propia conveniencia? Esa es la manera como lo podemos detectar.
porque tuercen las Escrituras, porque pronuncian o anuncian profecías que nunca se cumplen. Hermano, por eso nosotros tenemos que estar atentos, porque estas personas lo que hacen, como dice Pedro, es torcer las Escrituras para su propia perdición. Las tuercen. Entonces, hoy en día, hermano, hoy en día todo el mundo dice en los púlpitos lo que le da la gana. Hoy en día todo el mundo saca nuevas doctrinas, nuevas revelaciones. A mí Dios me dijo, a Dios me ha dicho, me llevó al cielo, me llevó al infierno, y la gente se lo cree, hermano. Usted quiere saber acerca del cielo, usted quiere saber acerca del infierno, lea la Biblia. Todo está en la Escritura. Leamos la Biblia. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque a veces, hermano, todas estas situaciones, hermano, lo que conlleva a una iglesia es hacer cosas que realmente no tienen nada que ver con la Escritura. Primera de Corintios dice que nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Mire, yo quiero leer unas declaraciones de estos famosos pastores, de estos famosos apóstoles. Estas declaraciones de estos apóstoles modernos, ¿no? Quiero leer las declaraciones de tres supuestos apóstoles. Uno es John Eckert, un apóstol de Estados Unidos, y él dice: nosotros los apóstoles y profetas somos los que recibimos las revelaciones, y Dios está entregando a la iglesia por medio del apóstol su revelación y su manto para cubrirlos. Oiga bien lo que dice ello. Nosotros recibimos y establecemos las nuevas revelaciones. Nosotros. Guillermo Maldonado dice: tenemos que pegarnos a los apóstoles porque los apóstoles tienen el acceso a la abundante revelación del Espíritu de Dios, es decir, cosas que están en la Biblia pero que por causa de las tradiciones nuestras no lo vemos. Por eso los apóstoles de hoy debemos poner fundamentos doctrinales. Señor Maldonado, no se puede poner otro fundamento porque ya está puesto el fundamento en la palabra de Dios. Ronnie Chávez, otro pseudoapóstol, dice: el apóstol de hoy y su unción traen revelación a la iglesia, como en los días primeros, y tenemos la autoridad para establecer doctrina. Tienen ellos la autoridad para establecer doctrina. Esa autoridad, señor Ronnie Chávez, se la dio el Señor a los apóstoles, a los que Él escogió, a los que Él llamó. Ellos establecieron la doctrina, lo que conocemos hoy en día como el Nuevo Testamento, y que ya el canon fue cerrado en el Concilio de Toledo. No se puede añadir más doctrina ni más revelaciones, ni se puede añadir ni se puede quitar. El canon está cerrado. Así que no hay nuevas revelaciones, lo que hay es iluminación de la palabra de Dios para entender, para comprender las revelaciones que ya están escritas en este libro. Así que no hay nuevas revelaciones, mis amados hermanos, no hay nuevas revelaciones. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé la guianza, que nos dé discernimiento para poder comprender y entender los misterios que ya están en la Biblia, que ya Dios se los reveló a Pablo, el misterio de la iniquidad, el misterio acerca del arrebatamiento, que dijo Pablo: y os digo un misterio, no todos moriremos, o sea, no todos dormiremos, hablando del arrebatamiento, el misterio de la iniquidad, del falso profeta, ¿no? Y todas esas situaciones, hermano, que ya están escritos aquí en la Biblia. No hay nuevas revelaciones, no hay nuevas doctrinas, hermano, el fundamento ya está puesto. Y yo termino diciendo las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 1:8. Y yo tengo que obedecer lo que dice Pablo, porque Pablo lo escribió. Y lo que escribió para esa época sirve para este tiempo que estamos viviendo. Dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, el tal sea un anatema. Tengamos mucho cuidado, hermano. Tengamos muchísimo cuidado. No hay nuevas revelaciones, no hay nuevas doctrinas. Ya la palabra está escrita, ya está sellado el canon. El canon ya está sellado, la escritura está sellada. No hay nuevas revelaciones, lo que hay es iluminación de la palabra de Dios. No nos dejemos engañar y abramos nuestros ojos y estemos pues como el vigía, estemos atentos a todos estos vientos de doctrina
Y cuando tengamos que nosotros, hermano, contender, pero contender con la palabra, no pelear, no insultar, sino contender con la palabra de Dios, hermano, porque tenemos que defender esta fe, tenemos que defender este evangelio que es un tesoro que el Señor nos ha dejado para que nosotros luchemos por la verdad y amemos la verdad. Pues nada, mis amados hermanos, esto ha sido todo. Que el Señor los bendiga. Gracias por estar un programa más con nosotros, y Dios mediante pues estaremos nuevamente con otro tema, y que sea pues lo que el Señor decida, ¿no? Dios los bendiga grandemente. Bendiciones a todos. Nos estaremos viendo muy pronto. Que el Señor los bendiga.